el todo y las partes. Hay un tema que ha sido hace ya un par de meses largos, que está instalado en el sistema internacional, que tiene que ver con la situación del mundo árabe, con los cambios que se han producido y con los cambios que se están produciendo, y que hemos llegado al punto, por ejemplo, de la situación de guerra o la situación bélica, si guerra civil, digámoslo con nombre y apellido. En Libia concretamente, y la intervención de primero de Gran Bretaña, de la OTAN. Y Francia, de la OTAN. Ahora y hablábamos la semana pasada del rol que jugaba Obama en toda esta historia. ¿Cómo es la situación hoy, sábado, concretamente 9 de abril? ¿Qué análisis podemos hacer? Mira, vamos a ir un poco más allá de Libia. Es más, de Libia vamos a hablar poco y nada al respecto. Porque, a ver, esta semana que viene, la que vamos a ingresar ahora, algo así como tipo primicia, promesa, porque vengo masticando hace un par de días la idea de la noción del patio trasero. ¿Viste? Cuando vos hablas de patio trasero, sí, ¿no? Refiriéndote a las grandes potencias, lo primero que te surge es Estados Unidos y sobre todo, pero más específicamente Centroamérica. Sí, el patio trasero de Estados Unidos. Pero no es el único patio trasero. En estos días he estado reflexionando un poco sobre esa cuestión. África, cierto sector de África, también es el patio trasero, pero de Europa. Y sobre todo de las ex colonias europeas, o las ex metrópolis coloniales europeas que tenían sus dominios en Europa. Libia es una de esas tantas colonias de potencias europeas. También lo era Túnez, también lo era Marruecos, también lo era Egipto, también lo era Costa de Marfil, que recién ahora está empezando a aparecer en los titulares de los diarios, porque ya la situación es como pretender ocultar el sol con la mano. No se puede ignorar más la situación en Costa de Marfil, que está en una tremenda guerra civil. Que no es nueva, pero que, digamos, ¿cómo lo podemos explicar en pocas palabras? Costa de Marfil había vivido un proceso de guerra civil desde su independencia y había logrado, que duró décadas, y que había logrado más o menos estabilizarse a partir de un proceso democrático impulsado por Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo es hoy señalado por la comunidad internacional y por los medios de prensa de las grandes potencias occidentales como una suerte de nuevo Gaddafi, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se instala Gbagbo en el poder? Gbagbo se instala ya por principios de los 90 y es, digamos, el héroe de la democracia de Costa de Marfil, por decirlo de alguna manera. Hoy Gbagbo es señalado como un tipo que está aferrado al poder y no desea o no tiene ninguna intención de cedérselo a quien la comunidad internacional reconoce como el legítimo triunfador de las elecciones que se celebraron el año pasado, que es, déjame acordarme bien el nombre, bueno, Alassane Ouattara, quien era su retador, y en un proceso poco transparente, vamos a ser sinceros, se habría impuesto después de una decisión del Tribunal Electoral en las elecciones presidenciales. A ver, ¿este candidato era candidato oficialista? Era opositor. El que la comunidad internacional reconoce como legítimo ganador de esas elecciones presidenciales era el candidato opositor que retaba a Laurent Gbagbo, que era el presidente en ejercicio. Generalmente los que llevan adelante los procesos poco transparentes son los oficialismos. Digo, ¿cómo juega esto de la poca transparencia? ¿Tenés algún elemento como para explicarlo? Mira, ayer en página 12 salió un artículo muy interesante que es lo que me disparó a mí esta idea del patio trasero. Sí. Un sociólogo de Costa de Marfil, entrevistado por página 12, dio una visión completamente distinta de esta historia. Laurent Gbagbo es, según este sociólogo, víctima, si bien ha cometido, decía el sociólogo, cientos, quizás miles de errores en la conducción política del gobierno, pero hay una cuestión que es fundamental. Laurent Gbagbo hoy es víctima de una gigantesca operación de prensa, sobre todo francesa, que es su ex metrópolis colonial,
porque la plataforma electoral de Gbagbo ponía en riesgo las inversiones de las 2.500 empresas francesas que tienen inversiones en los dos productos de mayor exportación del país. ¿Qué son? Uno es el cacao y el otro ahora, honestamente, se me escapa de la memoria, sí. Pero uno es el cacao. Entre esos dos reunían cerca del 15 al 20% de las exportaciones de Costa de Marfil. Y te repito, el plan de Gbagbo establecía una suerte de proceso de nacionalización de esa producción que terminaba por afectar los intereses de estas empresas privadas francesas. Bien, ahora empieza a cerrar un poco más. Cerramos un poco la situación. Hoy, que esto que ha degenerado en una guerra civil, donde nuevamente los medios franceses, quienes son los que informan de la situación en Costa de Marfil, es decir, las noticias no emanan de medios marfileños, sino que emanan de la prensa francesa, que son que también quien participa de la misión de la ONU en Costa de Marfil son tropas francesas. Dicen que Laurent Gbagbo está acorralado por las fuerzas de UTRA, a quien el sociólogo marfileño, este que mencionábamos recién, califica como un carnicero. Un carnicero. Entonces, digo, ¿qué estamos gestando? ¿Qué está gestando Francia en Costa de Marfil, más allá de la defensa de sus intereses a largo plazo? ¿Qué está gestando? ¿Qué se está gestando en Egipto? Vamos a cambiar de país. Egipto vivió ayer una marcha de 100.000 personas en la Plaza Tangí, que fue el epicentro de la rebelión que derrocó a Hosni Mubarak. 100.000 personas pidiendo el enjuiciamiento de la cúpula del ejército y de las Fuerzas Armadas que fueron cómplices del régimen de Mubarak. Hoy, recordemos, Egipto está siendo gobernado por una suerte de junta militar de, entre comillas, transición, que supuestamente iba a convocar elecciones en 6 meses. Han pasado 2 de esos 6 meses y todavía no hay ninguna novedad al respecto de las supuestas elecciones presidenciales en Egipto. Ayer 100.000 personas se volvieron a reunir en el Cairo pidiendo una transición democrática en el país. ¿Sabes cuántos diarios hicieron eco de esa marcha? ¿Cuántos titulares acaparó esa marcha de 100.000 personas en el Cairo? Y supongo que todo. No, ninguno. Cero. Mereció, incluso en página 12 de hoy, merece apenas una columna en la página 23. Una pequeña columna que no llega a medir más de 10 centímetros de altura, para decirlo así. Bien. Saltemos a Siria, ya a pleno Medio Oriente. Otro proceso, incipiente rebelión popular en contra de un gobierno que hace varias décadas que está en el poder. 30.000 personas marcharon en Damasco. 30.000 personas. 30.000 personas, que fue reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad de Siria, provocando hasta ahora al menos 27 muertos. ¿Y qué pedían? Pedían proceso de reforma política, apertura del juego democrático pluralista, apertura de partido de juego de partidos políticos, apertura, la gran palabra que está circulando por el mundo árabe y Medio Oriente, y el Medio Oriente no árabe. No figura en los diarios de hoy, pero ayer estaba dando vuelta por varios medios. Irak salió de las noticias. Uno dijo, bueno, Estados Unidos se retiró de Irak, terminó la guerra, ya está, se terminó esa historia. No, Irak vivió una marcha ayer, 35.000 personas en plena capital de Bagdad pidiendo apertura, reforma del sistema político, el fin de la corrupción de los funcionarios del gobierno y el retiro de las restantes tropas estadounidenses, que ascienden algo así a 35.000 supuestos asesores de entrenamiento del ejército iraquí. ¿Qué estamos pergeñando en el mundo? ¿Qué se está pergeñando en el mundo árabe? ¿Cuáles son los intereses que hay? Y entonces ahora todo esto, encerralo, metelo en un paquetito, hacelo un moño y pensá en Libia y las operaciones militares de la OTAN en Libia, que están yendo derecho y parejito hacia un estrepitoso fracaso político. No sé si militar, político. ¿Por qué fracaso político? Porque probablemente este conflicto entre Gaddafi y los rebeldes
pueda terminar de dos maneras. O Gaddafi aplastando a la rebelión, sí, o Gaddafi negociando con los rebeldes. Cualquiera de esos dos escenarios, para la OTAN, digo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Italia, que son los principales involucrados en toda esta historia, cualquier escenario que termine con Gaddafi en el poder es un fracaso político. Por como ellos plantearon la operación militar en el seno de la ONU, es un estrepitoso fracaso político. Entonces, uno piensa, nuevamente, volvamos a lo del patio trasero, son más preguntas que respuestas lo que uno tiene en todo esto, ¿no? Sí, son más toda pregunta. Porque son no te pude contestar ninguna. No, porque tampoco es para que uno las conteste, son interrogantes para que uno dispare, digamos, el análisis y se plantee cosas distintas. Digo, en Libia hoy, por ejemplo, que se hablaba de armar a los rebeldes pero no entrenarlos. ¿Sabe quién entrena a los rebeldes libios que se enfrentan a Gaddafi? ¿Quién? Ex militares españoles. ¿Sabe cómo se llama eso? Mercenarios. Así le decíamos. Mercenarios. Dice que están ahí por una cuestión de altruismo. Mire ¿Usted conoce un mercenario altruista? La propia palabra ya le dice, es niega, un oxímoron, ¿no? Se dice técnicamente. Sí, es una palabra que contiene un término que contiene su propia negación. Exactamente. Bueno, digo, entonces se está moldeando un escenario complejísimo en el mundo árabe, en el norte de África, en las ex colonias, en parte de las ex colonias europeas en el centro norte de África, que no es agradable. Digamos, uno desea fervientemente que los reclamos de apertura y reforma política en todos estos países encuentren una canalización sin violencia por la vía pacífica, pero también no puede dejar de entender y de interpretar que hay muchos intereses políticos y económicos y de poder detrás de todo eso, que no involucran solamente a los poderes establecidos o los famosos autócratas de estas regiones, sino también a gran parte de las potencias europeas.